Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a reflexionar el Evangelio de este domingo 29 del tiempo ordinario. Nuestra primera lectura tomada de Isaías, el regreso del pueblo del exilio, regreso hecho posible por el rey Ciro, se considera un signo del amor de Dios por su pueblo, Israel, y de su señorío sobre todos los pueblos. Nuestra segunda lectura tomada de la primera de Tesalonicense, aquí vemos la preocupación de Pablo por los cristianos de Tesalónica. Y nuestro evangelio tomado de Mateo, esta es la historia de un esfuerzo de los enemigos de Jesús para poder atraparlo y hacerles decir algo incriminatorio. La pregunta formulada a Jesús fue un intento de introducirlo en el mundo de la política. La política tiene muy mala fama hoy en día. Con frecuencia se caricaturiza y se ríe de los políticos. Por lo tanto, los cristianos tienden a optar por no participar en los asuntos del mundo y a dejar en manos de otros cosas peligrosas, atrevidas y irresponsables, como sería la política, la elaboración de leyes y los negocios. Pero cuando hacen esto, están dejando estas cosas en manos de otros, que tal vez no estén motivados por los valores y principios cristianos. Los cristianos no deben eludir los cargos públicos, sino verlos como una oportunidad de servir a sus semejantes y por lo tanto a Dios mismo. Los fariseos optaron por no participar en la vida real y se mantuvieron apartados. Y el resultado fue una religiosidad vana que poco o nada tenía que ver con la vida. Dag, les voy a dejar acá abajo el apellido que es un poquito complicado de pronunciar. Él era secretario general de la ONU. Cuando murió en un accidente aéreo en África Central en el año 1961, a la edad de 56 años, el mundo perdió a un gran servidor de la paz. Era esa rara persona para quien el servicio público no es simplemente una carrera o un medio para alcanzar el poder, sino una vocación religiosa, una forma de ser fiel a Dios. Él se inspiró en los profetas del Antiguo Testamento y una vez dijo que la indiferencia hacia el mal es peor que el mal mismo. Y en una sociedad libre, algunos son culpables, pero todos son responsables. Gandhi, por otro lado, es otro ejemplo de un hombre profundamente religioso que se involucró en política y dijo: estoy en política porque no puedo separar la vida de la creencia. Porque creo en Dios, tengo que entrar en política. Y la política es mi servicio a Dios. Y Nelson Mandela es otro ejemplo más. Y Mandela cuenta que cuando empezó a interesarse por la política, un amigo intentó disuadirle diciendo que la política saca lo peor de la gente. Es fuente de problemas y corrupción y debe evitarse a toda costa. Afortunadamente para Sudáfrica y para el mundo, Mandela ignoró el consejo de su amigo. Es una gran lástima que la política sea tan poco considerada. La política juega un papel vital y muy importante en la creación del tipo de sociedad en la que vivimos. ¿Qué mayor vocación hay que asumir la responsabilidad de los asuntos nacionales e internacionales, trabajar por la paz y la justicia en el mundo, por el mejoramiento de la vida humana para todos? Ninguna vida es más satisfactoria que la del servicio desinteresado a tu país o la humanidad. Eso lo dijo Dag. Pero la política no es una profesión fácil y las tentaciones son muy grandes. La principal tentación es promover el propio bien más que el bien hacia la sociedad. Y no es fácil para un cristiano involucrarse en la política y en los negocios hoy en día. Significa que él o ella es siervo de Dios y también del César. El mandato de Jesús es claro: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es solo un principio.
Tenemos que resolver las implicaciones de esto, y en la práctica puede que no siempre sea fácil trazar una línea clara entre la esfera civil y la esfera religiosa. Las líneas de división no están claramente marcadas. Los límites suelen ser borrosos y las áreas se superponen. Y por supuesto, para un creyente, en cierto sentido, todo le es dado a Dios, incluso lo que es dado al César. Pero si se trata de tener que elegir uno contra otro, el cristiano solo tiene una opción. Lo que la historia muestra de manera inequívoca es que la separación de la Iglesia y el Estado es absolutamente esencial. Sin embargo, cuando Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, supuso que el reclamo del César sería justo y no le estaba dando un cheque en blanco al César. Un verdadero cristiano es al mismo tiempo un buen ciudadano de su país y un buen ciudadano del reino de los cielos. Y no faltará a su deber para con Dios ni para con sus semejantes. Nuestra primera y más profunda lealtad es a Dios, y solo a Dios rendimos adoración. Pero en otras cosas reconocemos y servimos con gusto a los poderes seculares, orando para que gobiernen sabia y justamente.